Buenos días, José. Buenos días, hermanos. Que Dios me los bendiga. Qué bueno que esta mañana podemos iniciar en la presencia del Señor, buscando siempre la comunión con Él. Bueno, me gustaría que oremos una pequeña oración. Bendito Dios y Padre, esta mañana estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de vivir. Señor, sabemos que nuestra existencia en este mundo solo tiene sentido en la medida que permitimos que tú, Señor, nos dirijas, nos controles y muestres el camino para cada día. Oramos esta mañana para que al reflexionar en tu palabra tú nos bendigas. Bendiga a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como bien dijo el hermano José Abarca, vamos a estar repasando para algunos este, un material que tiene que ver con la comunión con Dios, cómo crecer en la fe, cómo vivir como cristianos gozosos, alegres, este, que nuestra vida tenga sentido, que nosotros sepamos eh, hacia dónde el Señor nos está dirigiendo. Así que por ahí compartí algún material que creo que va a ser de mucha utilidad. Lo vamos a estar revisando todos los días y como no va a ser posible que lea todos los detalles, entonces es muy importante que usted eh, tenga el material a mano, y ojalá pueda abrirlo y llevar la secuencia. Solo estoy revisando que les compartí el material que debe ser. Déjenme verlo aquí. El material que usted debe tener a la mano es, déjenme ver, eh, este se llama, vamos a ver, este libro se llama Comunión y Santidad. Yo creo que voy a, eh, yo creo que ya se los mandé por ahí en el grupo. Y bueno, vamos a leer esta mañana. Me gustaría que abran sus Biblias en San Juan, capítulo número 3. Y en San Juan, capítulo número 3, está la historia de un hombre que es muy conocido para nosotros, Nicodemo. Nicodemo tenía la buena intención de encontrarse con el Señor Jesucristo y él tenía muchas preguntas, muchas incógnitas, no solo teológicas, él tenía mucha necesidad, su experiencia cristiana quizás no era la mejor. Había algo que le hacía falta y él quiso suplir eso buscando un encuentro con Jesús. En San Juan capítulo 3, en el verso 1 y 2, dice que este hombre, dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un dignatario de los judíos y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales o estas obras que tú haces si Dios no está con él. Entonces vean lo que había percibido Nicodemo, que en Jesús había algo diferente y él percibía que Dios estaba con Jesús. Así que la mayor necesidad de Nicodemo era la de Dios. Aunque él era un religioso, no tenía una experiencia de fe con ese Dios. Así que quiso encontrarlo con Jesús y por eso vino en busca de Jesús. Y Jesús le dirigió algunas palabras a Nicodemo. Voy a cerrar ahí la lectura de la Biblia. En el versículo 3, Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La gran necesidad de Nicodemo era un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento.
Y hermanos, esta es la necesidad de muchos. Muchos de nosotros sabemos que es importante buscar de Dios, sabemos que la fe es muy importante, pero a veces no sabemos cómo experimentarlo. Y en el devocional para esta mañana que se titula Una receta espiritual, hoy y mañana vamos a estar analizando el testimonio de un hombre, un siervo del Señor llamado Morris Menden. Morris Menden fue un pastor de la iglesia, y él cuenta cómo él fue su experiencia, cómo es que él llegó a encontrarse con el Señor. Y una de las cosas que quisiera mencionar es que eh, a veces cuesta definir qué es más fácil, ser un cristiano o permanecer como cristiano. Es decir, eh, qué es más fácil, que yo me convierta al cristianismo o que yo permanezca siendo cristiano. Este, y la respuesta a esto, hermanos, es que lo más difícil es permanecer como un cristiano. Porque ¿qué es lo que define a un cristiano? ¿Qué es lo que define a una persona que ha aceptado a Cristo y que este, anda con él? Bueno, la conversión, hermanos, a veces se da porque usted fue a una conferencia bíblica, porque alguien le dio estudio bíblico, porque alguien le habló acerca del Señor, porque usted escuchó un himno, porque usted escuchó un sermón, pero que después de algún tiempo de esa experiencia, este, donde quizá ese sentimiento de gozo, de alegría, de comunidad desaparece. De repente esos cantos, esas prédicas, esos hermanos que le dieron la bienvenida en el templo ya no están. Y entonces regresa a donde estaba antes. Y ahora posiblemente usted sienta qué hice, qué fue lo que pasó con mi vida. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha pasado ahora que usted se ha bautizado, que ha entregado su vida a Cristo, que ha hecho pública su manifestación de fe y de amor por Cristo? ¿Ahora qué? Bueno, tengo que decirles que ha iniciado la vida cristiana, ha iniciado la caminata cristiana. Y entonces la gran pregunta que surge es, ¿cómo puede el cristiano o cómo puede el cristianismo más bien volverse significativo en la vida de cada creyente? ¿Cómo el creyente puede conocer cada día personalmente a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Bueno, el pastor Morris Menden nos cuenta su historia y yo voy a tratar de resumirla. Él dice que después de estar 3 años en el ministerio, comenzó a experimentar ciertas dificultades. Él había, para salvar la tanda, como se dice, él había tomado sermones prestados de familiares de él, de su padre, su tío, este, y él había estado predicando acerca de eventos finales, acerca de las doctrinas de la iglesia, pero un día él descubrió que esos discursos no reflejaban su experiencia de fe con Cristo. Más bien eran las experiencias de otro. Y eso le hacía sentir que su ministerio era un ministerio rutinario, que realmente él no vivía, no experimentaba su fe, su relación con Cristo. Y entonces, un día él quiso predicar acerca de Jesús, él quiso predicar acerca de Cristo y entonces se dio cuenta que él no podía hablar de alguien a quien él no conocía personalmente. Y entonces él entendió que si la esencia del Evangelio es Jesús, pero su enfoque de vida no estaba en esa persona, entonces él se dio cuenta que estaba vacío y eso fue desalentador y fue frustrante para él como pastor en su ministerio, saber que no conocía a Jesús. Y eso lo llevó a mostrar una necesidad porque alguien lo ayudara a definir qué era conocer a Jesús. Así que
Para contestar esa respuesta, él trató de acercarse a algunos compañeros pastores que ya tenían mayor experiencia que él, y entonces en un campamento de pastores, mientras estaban ahí, él fue y comenzó a hacerles ciertas preguntas, pero no lo hizo como si él fuese la persona que estaba en problemas, sino que lo hizo en terceras personas. Y les hizo preguntas como estas, y quiero compartirlas con ustedes. Les dijo algo así: supongamos que en mi congregación tengo alguien que no sabe cómo ser salvo. ¿Qué debo decirle? Alguien le dijo, bueno, este, diles que necesita tener una nueva vida de lo alto. Y entonces él dijo, pero bueno, está bien, pero ¿cómo puede él o esta persona hacer eso? Bueno, dijo, dile que extienda la mano y tome la mano de Dios. Pero ¿cómo puede hacer eso? Alguien le dijo, tiene que caer sobre la roca y ser quebrantado. ¿Pero qué significa eso? Dijo él. Bueno, tiene que contemplar al Cordero. Y él dice que volvió triste y desanimado más que nunca a su casa, porque él había escuchado esas frases y hasta las había aconsejado, hasta las había predicado, pero esas frases eran solo parte de una terminología religiosa, no significaba nada para otras personas. Esos términos eran irreales y estaban fuera del alcance este, de aquellos que nunca habían alcanzado esa experiencia con Dios, y en este caso era él. Así que el pastor Morris Menden nos cuenta que no se quedó hasta ahí. Quería renunciar al ministerio, pero alguien le dijo, no, todavía no. Tu búsqueda aún no ha terminado. Eso de la experiencia de tu relación con Dios, eso no te lo enseñaron en los libros, eso no está en la universidad, eso es algo que tú debes vivir. Así que eh, comenzó nuevamente, solamente que esta vez encontró, bueno, él dice que compró muchos libros y trató de encontrar la idea de cómo las personas pueden tener comunión con Dios. Y entre los libros que él consiguió, había un librito que se llama El Camino Cristo. Alguno de ustedes lo ha escuchado, alguno de ustedes lo ha leído, alguno de ustedes sabe de ese libro. Así que él dice que él comenzó a leerlo, decidió leerlo, empezó a leer y fue subrayando todo lo que le llamara la atención. Y sorpresa, descubrió que muchas de las frases que sus compañeros le habían recomendado estaban en ese libro. Así que él entendió que esos compañeros de él habían leído ese libro y que basado en eso le estaban haciendo la recomendación. Pero hay algo que él descubrió al leer ese libro. Encontró una receta, eh, y esa receta tenía tres conceptos que son bien importantes y que yo quiero subrayarlos esta mañana. Número uno, él encontró que el estudio de la Biblia, la oración y el testimonio, esas tres cosas, hermanos, eran como la receta, la recomendación para que cualquier persona que quiera y desee tener comunión con Dios, lo experimente. Así que al encontrar esa receta, él pensó, dijo, bueno, esta es la receta mágica para el éxito: leer diariamente la Biblia, orar para estar en paz con Dios, y luego, pues, compartir de eso. Pero aún así, hermanos, no vivió una experiencia total con su Dios. Así que él decidió por su propia cuenta comenzar un proceso en el que él permitiera que el Dios del cielo hablara a su corazón a través de ese proceso. Y entonces quiso descubrir a Jesús y fue a los evangelios. Comenzó a estudiar la Biblia, comenzó nuevamente a descubrir que en Cristo, hermanos, está la respuesta para muchas de nuestras necesidades. Así que esa fórmula, hermanos, fue el resultado, porque
comenzó a investigar las escrituras con el propósito específico de familiarizarse con Dios, aprendiendo a conocer a Jesús por medio del estudio de su vida y de sus enseñanzas. Hermanos, hay un principio que el pastor Morris Menden descubrió, yo quiero compartirlo con ustedes antes de finalizar. En San Juan capítulo número 6, versículos 35 y después el 53 y después vamos a leer el 62 y 63. Dice el versículo 35, es, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el primer principio que toda persona creyente debe descubrir y debe entender, que el alimento para la vida cristiana del creyente está en entender que Jesús es el pan de vida, entender que Jesús es la fuente infinita que sacia la necesidad de nacer espiritual, así como Nicodemo. El siguiente versículo es el 53. En el versículo 53, Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Este concepto es un poco más difícil porque alguno pueda pensar en el canibalismo, pero Jesús no estaba hablando de comer carne literal o beber sangre literal. ¿De qué estaba hablando Jesús? Versículos 62 y 63. Jesús dijo, pues, que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que Jesús no estaba hablando de comer carne o sangre literal. Jesús estaba hablando de tener una experiencia espiritual con Él. Es decir, de entrar en una relación de fe, de esperanza, de comunión. Es una experiencia, no es que alguien te lo contó, no es que alguien te lo dijo, es una experiencia que cada quien puede tener con el Señor. Yo quiero finalizar esta mañana con la frase que vamos a estar recordando. Es de una frase de un libro que se llama Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 105. Cierro con esto. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora, transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Hermanos, cada vez que nosotros tomamos un tiempo para estar con el Señor y tratamos de encontrar el mensaje, la paz, la dirección de Dios, entonces nos vinculamos con el cielo, hermanos, y estamos listos para que el Señor nos trace una línea en la que debemos seguir. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos tener una experiencia espiritual. Ojalá nuestra experiencia sea como la de Nicodemo. Ojalá nuestra experiencia sea tan profunda que cada uno de nosotros pueda decir, yo conozco al Señor de manera personal. Que Dios me los bendiga. Les animo para que durante esta semana y las que vienen podamos buscar a Dios siempre en primer lugar en nuestra vida y que nuestra vida tenga sentido. Que Dios me los bendiga. Un feliz día. Nos encontramos el día de mañana si Dios así lo permite. Gracias, pastor. Si pudieras cerrar con una cortita oración, te agradezco este espacio. Amado Dios y Padre, esta mañana, todos los que estamos aquí, igual que Nicodemo, Señor, buscando a Jesús, porque queremos conocer de Dios, porque queremos que nuestra experiencia sea
real. No queremos, Señor, que vivir la experiencia de otros o porque alguien nos cuenta. Nosotros queremos tener nuestra propia experiencia. Y para vivir esa experiencia, Jesús le recomendó a Nicodemo, tienes que comer el pan de vida, tienes que saciar tu sed en Jesucristo, tienes que comer su sangre, su carne y beber su sangre. Y Jesús estaba hablando de tener comunión espiritual, entrar en el ambiente del cielo, entrar en el ambiente de los ángeles, entrar en la adoración para nuestro Dios. Permite que cada uno de los que está aquí, Señor, esta mañana pueda ser renovado por el Espíritu Santo. Que cada uno de los que está aquí, Señor, pueda recibir la frescura de tu Espíritu. Que cada uno de los que está aquí, Señor, esta mañana pueda experimentar gozo, fe, esperanza para hacerle frente al diario vivir. En tus manos nos ponemos, Señor. Ayúdanos a vivir y a crecer en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.